Bueno, imaginemos la siguiente escena por un momento. Un viajero aterriza en Atenas, va a visitar a un amigo griego y se sienta súper cómodamente en el sofá de su salón. Un plan perfecto. A ver, ¿qué puede salir mal? Claro, pues señala la televisión y hace una pregunta totalmente inocente sobre qué programa están echando en ese momento. Y ahí es cuando empieza el caos, ¿no? Exacto, ahí la lía. El amigo le mira aterrorizado, se levanta de un salto y empieza a revisar los cables del aparato, o sea, pensando que la pantalla va a explotar o que ha habido un cortocircuito. Y todo este malentendido, toda esta liada doméstica, ocurre por culpa de una sola sílaba omitida por accidente. Madre mía. Es un escenario clásico, la verdad, y demuestra a la perfección lo frágil y precisa que puede llegar a ser la comunicación. A veces damos por sentado que aprender un idioma es, pues no sé, memorizar listas interminables de vocabulario. Ya encontrar la palabra exacta en tu idioma, listo. Eso es. Pero la realidad es que las lenguas son sistemas lógicos complejos. O sea, son auténticas arquitecturas de pensamiento. Y precisamente por eso nuestro análisis a fondo de hoy no va a ser la típica clase de gramática aburrida, ¿eh? Hoy vamos a explorar una especie de puerta trasera secreta que nos va a permitir entrar directamente en, bueno, en la forma de pensar, en la cultura y en la lógica de toda una civilización. Una inmersión total. Totalmente. Vamos a sumergirnos en el corazón del griego moderno a través de un solo verbo, una única palabra que es fundamental. Nuestra guía de hoy son los apuntes súper interesantes de la unidad 1 del profesor Ichem Miguel Hanachi. Y, bueno, la llave maestra de la que hablamos hoy es el verbo griego ekho. Un verbo monumental, fíjate. La pronunciación, a ver, basándonos en la fonética de aquí, del español, es bastante directa. Suena como ejo, con una J así bien marcada. Eso es. Vale. Eso es. Fundamentalmente, los diccionarios te lo traducen como tener o poseer, pero lo que el documento de este profesor revela de forma, o sea, magistral, es que limitar este verbo a la simple propiedad material es quedarse muy en la superficie. Es un océano lingüístico. Es que para entender la verdadera magnitud de esta palabra, primero hay que observar cómo se asientan sus cimientos. Al estudiar las conjugaciones en el presente, lo que en griego llaman enestotas, pues resulta súper llamativo que la raíz fonética se mantiene increíblemente estable. Sí, no sufre casi alteraciones. Claro, no hace falta recitar toda la tabla de pronombres aquí, pero basta con observar que da igual si habla la primera persona, o sea, yo, o un grupo en plural, esa base clara de permanece inalterable. El verbo no sufre metamorfosis raras en el presente. Y, a ver, esa estabilidad es crucial, porque permite que quien habla, y sobre todo quien escucha, ancle inmediatamente la idea principal de la frase sin ningún esfuerzo cognitivo. Claro, lo pillas al vuelo. Exacto. Cuando el núcleo del verbo es tan reconocible, pues tu mente puede procesar la información periférica muchísimo más rápido. Y la aplicación más evidente, la más literal, es esa propiedad pura y dura. El instinto básico de mío tuyo, ¿no? Si alguien quiere presumir de coche, la estructura es directa. O sea, el documento nos da el ejemplo ego, ejo, ena, ble, αυτοκίνητο. Que sería, yo tengo un coche azul. Exacto. Yo tengo un coche azul. O, por ejemplo, para hablar de la familia. Los apuntes muestran, Oyanis egidio Adelfia, Juan tiene 2 hermanos. Hasta aquí, a ver, la arquitectura mental es idéntica a la nuestra. Relacionamos a un sujeto con un objeto o persona y el verbo es el puente de propiedad. Sí, sí, es el contrato de posesión clásico de, bueno, de las lenguas indoeuropeas. Pero claro, las lenguas antiguas que han evolucionado hacia la modernidad, como es el caso del griego, pues rara vez se conforman con lo literal. Ya, le dan una vuelta de tuerca. Claro, han tenido milenios para desgastar y moldear conceptos abstractos. Y ahí, justo ahí, es donde entra un ejemplo del documento que plantea una reflexión que a mí me dejó súper sorprendida sobre la idea misma de la propiedad. La frase es ejota clidiasu. Si hacemos una traducción palabra por palabra, pues sería tengo tus llaves. Claro, lo lógico. Pero el matiz que indica el texto no es el de un robo o que me las he agenciado. La traducción real es tus llaves están conmigo. Y es una distinción muy sutil, pero filosóficamente es enorme. Es fascinante detenerse a pensarlo.
No es que el sujeto se haya dueñado de las llaves, no son parte de su patrimonio ahora. Es como si la posesión, en este contexto, funcionara más bien como una nube de almacenamiento o una ubicación temporal. Una custodia, digamos. Eso es. Las llaves da la casualidad de que ahora mismo habitan en mi bolsillo. O sea, transforma la idea de posesión de un estado absoluto a un estado puramente circunstancial. A ver, es que si analizamos esto desde una perspectiva histórica tiene todo el sentido del mundo. En muchas culturas antiguas, el concepto estricto de propiedad privada, tal y como lo entendemos hoy, pues no era tan rígido en el lenguaje cotidiano. Claro, eran más flexibles. Totalmente. Y el griego moderno hereda y adapta esa flexibilidad. Al usar ejotaclidiasu, el idioma nos demuestra que la posesión es un espectro, ¿sabes? El contexto dictamina si estamos ante un contrato de propiedad o simplemente un estado de custodia temporal. Y esa idea del espectro de posesión es un anclaje perfecto para lo que viene después, porque claro, la custodia temporal y la propiedad física ocurren en el ahora, pero un idioma necesita fluir a través del tiempo. Inevitablemente. Y aquí la mecánica del griego moderno choca muchísimo con nuestras lenguas romances. Al revisar cómo se maneja el pasado, el documento señala que el pretérito, el paratetikos, utiliza una forma que sí requiere algo de memorización, porque el verbo es irregular y se transforma en hija. Bueno, a ver, lo cual es un fenómeno súper común en verbos de uso muy frecuente en cualquier idioma. Cuanto más se usa una palabra a lo largo de los siglos, más tiende a desgastarse y a volverse irregular en el pasado. Son como las cicatrices del uso. Exacto. Es una huella del uso constante. Eso, a ver, resulta comprensible, pero el verdadero choque arquitectónico, o sea, lo que me voló la cabeza, llega al observar el futuro y el subjuntivo, porque parece ir en contra de toda la complejidad de la gramática europea. En español, viajar al futuro implica que el verbo mute por completo. Tendré, tendrás, tendremos. Hmm, Madre mía, sí, hay docenas de terminaciones. Y el subjuntivo ya ni te cuento. Es otro laberinto de sufijos. Pero según el análisis de esta unidad, en griego moderno basta con coger el verbo en presente y colocarle una diminuta partícula delante. O sea, añades za y creas el futuro. Añades na y tienes el subjuntivo. Pero, a ver, yo te lanzo una pregunta. ¿De verdad una estructura tan simple no sacrifica precisión o matices frente a sistemas verbales más complejos como el nuestro? Es una duda muy lógica porque desde nuestra perspectiva, pues asociamos la complejidad morfológica con la riqueza expresiva, ¿no? Si tiene muchas terminaciones, parece más preciso. Claro, esa es la sensación. Pero lo que ocurre aquí no es una pérdida de precisión para nada. Es una obra maestra de eficiencia cognitiva. Al externalizar el tiempo y el modo verbal en estas pequeñas partículas independientes, za y na, el idioma libera a la mente de una carga de procesamiento enorme. ¿Pero a qué tipo de carga refieres exactamente? Pues a ver, en español, cuando tú escuchas tendremos, tu cerebro tiene que esperar a procesar el final de la palabra, o sea, el sufijo hemos, para descodificar no solo quién es el sujeto, sino también que estamos hablando del futuro. Tienes que escuchar la palabra entera. Exacto. En griego, la partícula actúa como una señal de tráfico anticipada. Si quien escucha oye za, su cerebro se sitúa instantáneamente en el futuro antes siquiera de escuchar de qué acción se trata. Y si escucha na, sabe de inmediato que está entrando en el terreno de los deseos o de las posibilidades, las obligaciones. Qué fuerte. Claro. El verbo en sí mismo, ejo, se mantiene ahí firme, funcionando como el ladrillo principal, y las partículas son el cemento que dirigen la estructura. Es que es como un diseño supermodular. En lugar de fabricar una pieza completamente nueva para cada ocasión, tienes un núcleo estándar y simplemente le cambias el módulo frontal para adaptar su función. Eso es. Poseer en el presente, viajar al pasado recordando una irregularidad, o proyectarse al futuro poniendo una simple señal direccional. Y esa modularidad, fíjate, es precisamente lo que permite que este verbo asuma tantos roles diferentes. Porque una vez que domina su conjugación, el documento revela que no estamos ante un simple verbo de posesión, es que es el gran asistente estructural del griego, un auténtico pluriempleado gramatical. Pues vamos a revisar ese currículum de pluriempleos, porque tela, ¿eh? Su primera función alternativa es actuar como verbo auxiliar para los tiempos compuestos. De forma parecida a cómo en español usamos el verbo haber, pues el griego emplea su verbo tener. Eso es. Por ejemplo, los apuntes marcan ejo fai idi, que se traduce como ya he comido.
O para un pasado más remoto, hija teliosi tidulía, que equivale a había terminado mi trabajo. Este uso pragmático como auxiliar lo comparte con otras lenguas europeas, es verdad. Pero donde la divergencia cultural se vuelve verdaderamente palpable es en sus siguientes aplicaciones, las que tocan la propia biología y el entorno físico de la gente. Vale, entramos en el terreno de la salud y el cuerpo. Si alguien entra por la puerta así con mala cara, la pregunta natural en Grecia es «¿Qué X?», que literalmente significa «¿qué tienes?». Claro. Pero la intención real es preguntar qué te pasa o cuál es tu dolencia. Y las respuestas siguen esa misma lógica de posesión, fíjate. Ejo pireto, tengo fiebre. O y María X gripi, María tiene gripe. Lo cual demuestra cómo la experiencia de estar enfermo se interioriza, no como un estado de tu propio ser, sino como un elemento intruso que posees temporalmente. Volvemos al concepto de custodia que decíamos con las llaves. Qué curioso, sí, es exactamente lo mismo. Pero, a ver, hay un ejemplo en la fuente que trasciende la enfermedad y entra en una descripción que me pareció casi poética de la biología. A ver. Para referirse a una persona mayor, alguien con canas, los apuntes te dicen «O papús que ya ejun aspra malia». Literalmente, el abuelo y la abuela tienen el pelo blanco. En lugar de usar un adjetivo abstracto o un estado de ser viejo, describen la edad a través de una posesión supervisual y tangible. Ancla el paso del tiempo a una realidad material. Al sustituir esa abstracción de la edad por la posesión física del cabello blanco, el lenguaje rinde tributo a la experiencia acumulada como algo que, literalmente, has adquirido con los años. Has ido atesorando años, ¿no? Es una forma preciosa de transformar el desgaste del tiempo en un inventario físico. Pero, ojo, que si esto ocurre con el cuerpo, lo que sucede con el entorno es el contraste más drástico que podemos encontrar al comparar estas filosofías lingüísticas. Hablemos de cómo gestiona el clima este verbo. Este es, sin duda, el punto donde la visión del mundo se separa por completo. Totalmente. A ver, en español, cuando estamos en pleno agosto sudando, decimos que hace calor. O en francés, il fait chaud. Exacto. Es una estructura que insinúa que hay una especie de motor invisible, un agente atmosférico que está fabricando esos grados. Alguien o algo hace que suceda. Sí, como si hubiera un responsable. Eso es. Sin embargo, la lógica griega que nos cuenta el profesor es diametralmente opuesta. Se dice egisesti, que traducimos como hace calor, pero literalmente es tiene calor. O egicrío, hace frío. O egisinesiag, hay nubes. O sea, para afirmar que el día es caluroso, dicen simera egi polis esti, hoy tiene mucho calor. Es que esto plantea una pregunta inmensa sobre cómo interactúa una cultura con la naturaleza. Al rechazar la idea de hacer y optar por el concepto de tener, el griego moderno despoja al clima de su rol de agente invasor que actúa sobre nosotros. No nos ataca el clima. Exacto. Convierte al día o a la atmósfera en un contenedor. El entorno no fabrica el calor. El entorno posee esa cualidad de forma inherente durante unas horas. Es decir, en lugar de percibirnos a nosotros mismos como sujetos pasivos a los que el clima les hace cosas, vemos el día como una gran caja donde habitan nubes o temperaturas bajas. Es un enfoque de, no sé, aceptación del entorno en lugar de separación. Absolutamente. Y esa capacidad de funcionar como un gran contenedor convierte este verbo en un pilar indispensable para expresar la ausencia de contenido. Si tu espacio mental o físico está vacío, es el comodín para negarlo todo. Ya, claro. Una respuesta tan cotidiana cuando no sabes algo como «denejo idea», «no tengo ni idea», o ante la preocupación de los demás, «denejo tipota», «no tengo nada», «estoy bien», se sostiene sobre este mismo pilar. Lo cual nos arrastra irremediablemente al terreno más pantanoso para cualquier estudiante o cualquiera que viaje allí. Las frases hechas y las expresiones idiomáticas. Terreno peligroso, sí. Claro, cuando un verbo asume un peso tan masivo en un idioma, pues termina fosilizándose en expresiones donde la lógica literal desaparece y el contexto cultural es tu único salvavidas. Los famosos fósiles lingüísticos. Estructuras inquebrantables que sobreviven a los siglos perdiendo su significado original, pero que conservan su función comunicativa intacta. Pues los apuntes recogen algunas de estas reliquias, fíjate. Por un lado tenemos ejodiquio, que equivale a tener razón o estar en lo cierto, frente a ejoadeco, que significa estar equivocado.
Ambas expresiones encapsulan el juicio moral como una pertenencia de la que dispones en una discusión. Muy lógico. Pero luego está una expresión mucho más pintoresca, ejo gusto. Si lo pasas por un traductor automático, te va a decir que significa tiene gusto. Sin embargo, el uso real en la calle es para decir que algo tiene guasa o tiene gracia. Qué bueno, es un ejemplo brillante de cómo la estética y el humor se entrelazan. Originalmente apuntaría a algo que posee sabor o interés, y con el tiempo pues ha derivado hacia lo que resulta entretenido o jocoso. Tiene toda su lógica, ¿verdad? Y hablando de contexto, esto nos devuelve directamente al malentendido del Salón de Atenas con el que empezábamos, el drama con la televisión. Ah, la tele, sí. La fuente señala una diferencia minúscula que altera una situación social por completo, demostrando el poder absoluto de unas partículas súper pequeñas. Las dos frases son, atención, ti egis stintileorasi frente a ti egi y tileorasi. Un dilema de sintaxis verdaderamente magistral. A ver, analicémoslo bien porque ilustra el peligro de ignorar la letra pequeña de la gramática. Si nuestro invitado en Atenas utiliza la preposición stin y dice ti egis stintileorasi, está preguntando de forma súper coloquial, oye, ¿qué echan en la tele? Su interés recae en el contenido, claro, en la programación del canal. Exacto. Pero si por un leve despiste omite la preposición y utiliza solo el artículo y, creando la frase ti egi tileorasi, se transforma de repente en un técnico de reparaciones. Está preguntando literalmente qué le pasa al televisor, asumiendo que el aparato físico, o sea, los circuitos, sufren una avería grave. Un pánico totalmente justificado por una sílaba. Es que lo fascinante de esta dicotomía es el protagonismo que cobran las partículas conectoras. A menudo centramos toda nuestra atención en dominar los verbos, asumiendo que llevan todo el peso. Claro, son la parte gorda. Y es cierto, el verbo es el motor indiscutible, da la energía y la idea de posesión. Sin embargo, las preposiciones y los artículos son el volante. Sin ellos, o si los usas mal, esa energía se estrella contra el mensaje equivocado. Total, es que el motor no sirve de nada si el volante gira bruscamente hacia la avería técnica en lugar de hacia la peli de por la noche. Así es. En la primera estructura, la preposición de lugar indica que la televisión es solo el medio de transmisión. Pero en la segunda, el artículo convierte a la caja de plástico en un paciente que sufre un mal, casi como preguntar qué le pasa a una persona enferma. Es una lección vital sobre el respeto que merece el pegamento sintáctico. Un respeto que transforma la manera en que vemos el mundo de un idioma. A ver, haciendo recapitulación de toda esta inmersión, resulta asombrosa la versatilidad de este núcleo de 3 letras. Permite relacionar la propiedad de un coche, justifica que unas llaves ajenas habiten temporalmente en tu bolsillo, facilita viajar al pasado y, gracias a unas señales de tráfico modulares, te proyecta al futuro. Y además te sirve como barómetro para describir si tu cuerpo alberga un virus y nos dota de herramientas para constatar si el día, como recipiente cósmico, pues ha decidido contener una ola de calor o un cielo nublado. Una navaja suiza lingüística, vaya. Y antes de cerrar este análisis de los apuntes del profesor Hannachi, hay que mencionar una última aplicación vital que conecta con el instinto más primitivo y humano, el estómago. Fundamental. Cuando llega la hora de comer, la pregunta en griego es «ti fagito ejumesimena», que se traduce como «¿qué vamos a comer?», pero la literalidad es «¿qué comida poseemos hoy?». Además, el documento nos deja con un pequeño avance para el futuro, prometiendo abordar la estructura prépina para adentrarnos en el terreno del deber moral. Una promesa que seguro que abrirá puertas igual de profundas. Y bueno, si me permites, al observar todo este panorama en retrospectiva, surge una última reflexión. Claro, dime. Si un idioma decide utilizar la lente de la posesión, el acto de tener, para enmarcar casi cualquier fenómeno de la existencia, desde atrapar un virus, pasar por los años en forma de canas, la temperatura del aire, hasta el programa que vemos en una pantalla. O sea, todo, engloba todo. Exacto. ¿Qué revela esto sobre la estructura profunda de nuestra psique? ¿Acaso estamos condicionados a creer que no basta con experimentar los sucesos del mundo de manera pasiva? Al observar la vida a través de este prisma lingüístico, uno no puede evitar preguntarse, ¿nos limitamos simplemente a transitar por la existencia? ¿O sentimos una necesidad inherente e ineludible de reclamar y hacer nuestro cada instante que vivimos?